continuando con el programa, la doctora Ruth Xavi, punto focal peruano del programa de Mujeres para la Ciencia del Inter-American Network of Academies of Science, académica titular de la Academia Nacional de Ciencias, sección de Ciencias Sociales, directora de la zona arqueológica, Canal Ministerio de Cultura, con la conferencia titulada Ciencia Andina y su contribución al desarrollo social. Un aplauso, por favor. Sí, bueno, voy a hacerlo lo más rápido posible. Ya la doctora se adelantó en hablar de las propiedades de las plantas medicinales y lo que están haciendo los químicos es demostrar a través de los modelos actuales lo que ha sido un conocimiento de especialistas que hemos tenido en el pasado. Rápidamente voy a mostrar cómo se manejó este territorio con especialistas y qué logros se estuvieron obteniendo. El poblamiento de América ha sido entre 35.000 y 15.000 años, y cuando habitaron el territorio peruano han pasado todo el proceso de neolitización tratando de encontrar las condiciones necesarias para continuar habitándolo, porque el reto y desafío que asumieron era cómo continuar viviendo en un territorio megadiverso y tan diferente. El Perú, como saben ustedes, está pues condicionado por la cordillera de los Andes y por una serie de fenómenos que mencioné rápidamente ayer: el anticiclón del Pacífico Sur, la corriente peruana, los vientos alisios, el anticiclón del Atlántico, y además todos esos fenómenos cíclicos, periódicos que se presentan y que cambian todo el aspecto geoambiental nuestro. El Perú tiene 28 climas de los 34 existentes en el mundo y 84 zonas de vida con recursos distintos de las 104 que hay a nivel mundial. Como muchos especialistas lo han señalado, la cordillera en un 32% marca pues todas esas distinciones: la cercanía o lejanía latitudinal de la parte caliente, la longitud, la altitud, y ha generado que tengamos una serie de zonas en el territorio. Son 106 cuencas hidrográficas que se han identificado, y de estas es interesante remarcar que el agua que se acumula en el territorio altoandino, el 97.5% se va al Amazonas, el 2.5% al Océano Pacífico y la otra olla es el Titicaca con 0.5%, y sin embargo demográficamente estamos ocupando en un 60% las vertientes occidentales, que son las que solamente reciben el 2.5%, y por eso toda la faja costera es desértica, y todo se va a la parte de la olla amazónica o del Océano Atlántico, donde reside apenas el 30%, el 5% en la cuenca pues, del Titicaca. Los recursos estratégicos para el desarrollo humano han sido la tierra y el agua, y fueron considerados como deidades. Se ha calculado la cantidad existente en el país, somos uno de los 17 con mayor cantidad de agua, pero no se conoce suficientemente todavía el agua subterránea que existe. Nuestros antepasados, en esos milenios de poder darle continuidad a su vida, estuvieron creando tecnologías apropiadas. Ese es un aspecto bien interesante, porque detrás de las tecnologías hay conocimiento y hay organización social. No debemos desvincular la ciencia de la sociedad. No se hubiesen hecho los logros si no hubiese participado el colectivo social organizado, con autoridades de linaje en principio y autoridades políticas y sociales que se complementaban durante milenios hasta la época de la llegada de los españoles. Tenemos las chacras hundidas, excavando la arena en la costa, una tecnología que permitió pues, la productividad, que están casi abandonadas. En la cordillera, como dije, toda rocosa, acondicionaron terrazas, andenes, para poder disponer de campos de cultivo, y en esas pendientes pronunciadas y accidentadas no solamente lograron tener tierras productivas, sino protegerlas frente a los cambios
climáticos, a los cambios de temperatura, evitar los huaicos, los aluviones y todos esos cauces aluviales que ahora están siendo habitados sin tener en cuenta los riesgos que corren las poblaciones con los cambios que se producen periódicamente. Entonces tuvieron campos de cultivo más productivos, pero además evitaron la erosión de la cordillera, lo que hemos dejado abandonado. En el territorio altoandino, donde las temperaturas son muy marcadas entre el día y la noche, también inventaron o crearon la agricultura de cochas, excavando debajo del suelo y creando campos de cultivo protegidos de esos cambios ambientales diarios. En las tierras donde la inundación es frecuente, que hay en varias partes de nuestro territorio de costa y de sierra, crearon campos elevados, los camellones o guaruguarus, que eso no lo hubieran podido hacer si es que la gente no trabajase de modo organizado en el colectivo con sus propias autoridades. En las vertientes orientales tuvieron pues aplicación de tecnologías como roza y quema y traslado periódico a otras zonas para dejar descansar las tierras o en la barcia el cultivo mixto. La Amazonía no es el paraíso que se ha pensado, tiene tierras arcillosas en la barcia, el cultivo tenía que ser mixto. Hay un trabajo muy interesante que dice la Amazonía paraíso ilusorio porque se requiere de tecnologías y de un conocimiento para hacerla productiva sin afectación a las poblaciones que están en ella, y que ahora en la actualidad hay pueblos originarios tradicionales que conservan y otros que ya no, y en particular donde los árboles son talados y es la economía de mercado que no tiene en cuenta el equilibrio y la armonía que debe permanecer en nuestro tratamiento con el territorio y las condiciones que éste tiene. No solamente trabajaron la tierra con ese conocimiento especializado, sino también el agua. En los lugares inundados hicieron los huachaques, como conocemos todavía en la costa norte, y en otras partes reservorios, o las técnicas de manejar el agua subterránea, y ahora sabemos que existía, y todavía en pueblos tradicionales de la Sierra de Lima, se conoce esta tecnología de las amunas que siembran el agua en el territorio altoandino para luego recuperarla a través de los manantiales o puquios, y con ello el río puede estar seco pero no les va a faltar agua. Hicieron reservorios en el territorio altoandino, criaron peces, y en las cuencas donde el agua es muy limitada también hicieron trasvases. Hay todo un conocimiento, no es una simple tecnología ni experiencia. Detrás de esto hay conocimientos en producción, en ciencia, para que las tecnologías fuesen de beneficio a la sociedad, a las poblaciones. Y eso se puede confirmar con especialistas como este ingeniero hidráulico, que al reconocer la recuperación de información que se viene haciendo, ha dicho que los peruanos nos hemos adelantado en conocimientos de ingeniería hidráulica, que ha habido sociedades avanzadas en ese conocimiento, y él no habla así a lo simple o primario, habla de ingeniería hidráulica. Y vemos pues que desde los años 6500 antes de Cristo o 5400 en el caso de Saña, ya habían canales de irrigación. Pero esto se pudo lograr porque además comprendieron nuestras sociedades ancestrales que debían crear sociedades organizadas, y lo hicieron a través de la institucionalidad del AINI, de la MINCA y de la MITA, que son trabajos a través de líderes de los del AYU, por ejemplo, para que pudiesen ellos tener resultados que beneficiaran a todos los miembros de un AYU, o el trabajo en la MINCA de conjuntos de AYUs para el beneficio de los centros poblados, o el trabajo de la MITA en conjuntos de centros poblados o pachacas. La cuenca fue la visión que tuvieron en el manejo del agua y de la tierra, fue el referente en las vertientes para que pudiesen tener los resultados. Entonces eso lo vemos desde que se formó la civilización. El acceso al agua fue también tratado en relación con la dualidad andina y la equidad de género. La tierra era relacionada con la mujer, el agua con el género masculino. El manejo actual de la cuenca, por ejemplo, donde nosotros estamos trabajando, no tiene nada que ver con esa visión integral de cuenca. Hay diferentes, como allí exponemos, autoridades políticas que entre ellas no coordinan, no hay una administración del agua con esa visión, y eso afecta a los centros poblados en las diferentes secciones del valle.
Como resultado de este trabajo que ellos hicieron con conocimiento del territorio, con especialistas y buscando permanecer en ellos con resultados adecuados para beneficio de las poblaciones que lo habitaban, hemos tenido culturas diferentes en las diferentes partes de él y civilizaciones avanzadas. Y también diversidad de familias lingüísticas, como la investigación de los lingüistas lo demuestra hacia los años 500 después de Cristo, toda esa identificación de idiomas que se han logrado encontrar, que somos pues y nos hacen ver un país con diferentes modos de vida, de acuerdo a donde las poblaciones se asentaron y desarrollaron ese conocimiento y aplicaron tecnologías adecuadas a las características de cada parte de ese territorio tan diferente y que hemos dejado de hacer en la actualidad. El manejo del territorio tuvo una visión integradora interregional. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo se centraron en tener resultados en el territorio que habitaban, sino que comprendieron que vivían en un territorio megadiverso, con diferentes recursos en cada zona de vida o zona ecológica, y por tanto que era necesario establecer relaciones de interacción para beneficiarse mutuamente en ese intercambio entre costa, sierra, selva, en sus diferentes zonas de recursos distintos. Y eso se da desde que se forma la civilización Caral, continúa intensificándose en los periodos siguientes en Chavín, en Huari y en lo Inca. Hubo pues una interacción sociocultural con respeto hacia las culturas, hacia las ideologías, un sistema de caminos, tambos y ferias que se fueron estableciendo y se desarrollaron lenguas de integración o lenguas de contacto para que esa interacción se pudiese dar. En el lado centro-sur se ha identificado 3 idiomas de gran extensión para el contacto como lenguas francas, el quechua, en la parte norcentral, el aru, o familia lingüística, de donde sale la aymara, y el puquina, y el uruquilla, más relacionado con el altiplano y toda la parte transversal, porque ese fue el manejo que la interacción permitió, un manejo transversal del territorio y los recursos, y por tanto un desarrollo armonioso de todo este territorio megadiverso. El quechua fue la lengua franca que más amplia distribución tuvo porque se origina como un paleoquechua desde que se forma la civilización hace 5.000 años en Caral y continuó su extensión y fue utilizada a través del proceso cultural andino milenario hasta el presente. Los incas lo asumieron como lengua suya a pesar que no lo era porque era una lengua kundi de la familia Aru, porque ya lo encontraron ampliamente distribuido y les permitía la relación. Pero a veces tenemos una visión muy equivocada, solamente vemos el Océano Pacífico como una red a través de la cual por la navegación se establecieron contactos a larga distancia, vemos el Capañán para el territorio interno de los Andes, pero dejamos de ver la red fluvial que fue muy importante y que nos demuestran los lingüistas a través de la relación entre lenguas amazónicas como la tupi-guaraní o las lenguas del norte arahuacas que se han introducido en el territorio en este afán de relacionarse y beneficiarse con el intercambio. Hemos sido pues un país megadiverso con una diversidad geográfica y ecológica, una diversidad cultural y lingüística, pero hemos estado integrados desde que se forma la civilización. ¿Qué quiere decir civilización? Es una etapa en el desarrollo, hay una economía excedentaria que permite mantener especialistas, hay asentamientos nucleados organizados, hay también autoridades sociales y políticas, que es la que se dieron en particular hasta el final, antes que llegaran, o cuando llegaron los españoles, que hasta el día de hoy hay, pero ya muy limitado. Los políticos no están solos, sino que todavía quedan autoridades o líderes sociales, producción de conocimientos en ciencia y tecnología y construcciones monumentales. Entonces, rápido voy a hablar desde que se forma Caral. Estamos trabajando en 11 sitios de esta civilización para en la comparación entender cómo a lo largo de los 1000 años fue creciendo, creándose una serie de conocimientos y el impacto que esta civilización tuvo hasta la época inca, 4400 años después, en diversas sociedades también del norte, centro y sur del país. Hubo una visión de sostenibilidad, ellos no ocuparon las tierras del valle, estas fueron deidades, la Pachamama, eran tierras productivas, había que
agradecerla por la producción anual, considerarla, y ocuparon las tierras seriazas por encima en las terrazas fluviales o aluviales, donde construyeron sus viviendas. También tuvieron mucho cuidado con los cauces aluviales que se producen cíclicamente. Se habla de que cada 500 años hay fenómenos que hacen que los aluviones sean muy intensos. Sin embargo, en la actualidad vemos que no se tiene en cuenta esa convivencia en armonía con el paisaje, con la naturaleza, en la creación cultural de la mano con las condiciones naturales del territorio donde el ser humano ha habitado. Hubo una convivencia armoniosa entre la sociedad y la naturaleza. En los ríos, en el caso del Supe, por ejemplo, que va casi al nivel de las tierras, el bosque ribereño fue muy importante, lo convirtieron en un gavión natural de defensa de las tierras productivas. Actualmente no existe, y frente a las noticias de un fenómeno del Niño, las poblaciones están asustadas. Muchas de ellas desaparecerán porque han ocupado las márgenes del río desde que se produjo la reforma agraria. El gavión lo han destruido mayormente. Estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Agricultura para recuperar el bosque ribereño. Estamos viendo también que nuevamente se tenga esa visión de cuenca como la tuvieron desde que se formó la civilización. Hemos identificado 25 asentamientos a lo largo de 60 kilómetros, desde el litoral hasta la parte andina. Allí se puede ver la distribución de los centros poblados, todos ellos por encima del valle, siempre sobre las terrazas constituidas o en las laderas de los cerros. También importante es destacar cómo trabajaron las tierras ante la escasez, porque somos un país con pocas tierras productivas. Hicieron terrazas de cultivo ya desde esta época y también excavaron puquios. Hemos encontrado que cada sitio arqueológico de este periodo está relacionado con un puquio o manantial. El río puede estar seco, pero a esta población no le falta el agua. Todavía está pendiente la investigación si la tecnología de las amunas, que es un río subterráneo que se ha creado y se crea todavía y se puede ver en Guarochirí, que tiene la época de siembra del agua y que es una tecnología o conocimiento hidráulico que a nivel mundial no se conoce y que puede ser de gran utilidad su aplicación y un aporte del Perú en conocimientos de este campo hacia el mundo en esta época de calentamiento global. Tuvieron mucha seguridad alimentaria, aplicaron conocimientos para tener variedades. La achira ha sido muy importante, actualmente nadie la conoce en el valle. Sin embargo, en Colombia la han procesado como chisitos, como dulces de achira, semillas de calabaza, zapallo, frijoles, payares, el pacay, la guayaba. También en esa interacción empezaron a cultivar papas, se encuentra ají, lúcuma, palta, maní, en el periodo tardío maíz y en el más tardío zapallo loche. Pero un aspecto muy interesante es la variedad de algodón de colores que se ha recuperado. Hay 4 colores de este algodón. Es muy interesante porque a nivel mundial, si bien ha habido producción de algodón en algunas partes del mundo, nunca de varios colores, y eso es de mucho interés, y sin embargo había una norma que desconocía la importancia que este algodón tenía en la década del 40. Esa norma prohibió el cultivo del algodón de colores, que desde Caral se había iniciado la intervención genética. Es bien interesante porque hay variedad en la fibra, y fue prohibido su cultivo, y nosotros hemos recibido también, cuando presenté una exposición en París, el requerimiento de industriales de una ciudad que quería comprar toda la producción del algodón de colores, pero en nuestro país pues recién se está retomando, cuando se ha derogado hace 4 o 5 años esa norma que prohibía su cultivo. Le dieron mucha importancia a la proteína del recurso marino. La anchoveta fue fundamental, siendo el puerto de Supe uno de los mares más productivos del planeta. Ellos le dieron especial atención a la anchoveta. El 90% de los peces que ellos han consumido ha sido anchoveta. Luego hubo una complementariedad agropesquera. Como pueden, y lo iré explicando, trabajaré rápidamente este aspecto del conocimiento aplicado, por ejemplo, en ingeniería.
una de las preguntas que me hacían es cómo ha durado tantos milenios esta arquitectura, a pesar de estar en una zona sísmica. Entonces me decían, pero usted ha reconstruido, Caral. ¿Qué voy a reconstruir yo pues con mi equipo escaso? Ahora somos un poco más en los 11 sitios. ¿Voy a poder yo reconstruir un edificio como este que tiene 200 metros por 135 y una altura de 30 metros? Necesitaría un ejército. Entonces le digo, no, de ninguna manera, y empezamos a estudiar y se ha identificado con ayuda de ingenieros estructurales, porque trabajamos de modo multidisciplinario, esta técnica sismo resistente. Y es muy interesante porque trabajaron a través de plataformas que también las pueden ver ustedes en Machu Picchu. Hay un conocimiento que se le dio continuidad cuando se tuvo en cuenta que perduraban los edificios con esta tecnología aplicada y ese conocimiento que sustentaba esa aplicación. De modo que cada plataforma está contenido su material interno por bolsas de fibras, donde también investigaron las fibras y su resistencia. Esas fibras no son de la costa, vienen de determinados lugares altoandinos. Entonces ha habido todo un conocimiento detrás, y ahora ingenieros estructurales de Japón, después del terremoto que ha habido allá y toda la destrucción, han venido a sacar este conocimiento y a hacer sus experiencias en laboratorios de Japón, y me han dicho, y han sacado un artículo que 5.000 años después van a aplicar este conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. Entonces yo le dije, ¿y qué le van a reconocer al Perú? Porque este es un conocimiento que se está extrayendo de acá. Se quedaron callados, pero es porque nosotros debemos registrar y patentar conocimientos, ¿no? Este es un aspecto en ingeniería estructural. Se ha trabajado con ingenieros de la UNI y también de la Universidad Católica para que se pueda sustentar lo que estoy hablando. En la arquitectura también fueron avanzando a través del tiempo, pusieron litos en las esquinas, no hicieron muros muy prolongados, sino los escalonaron. Según los ingenieros también esa es una tecnología de protección hacia la arquitectura. Ha habido en las viviendas la aplicación de la quincha, que es una técnica también muy flexible. Es todo un tejido que ellos han hecho con árboles como el guarango o el sauce, aplicándole luego una planta de arcilla y la pintura, de modo que se veía como las paredes modernas y muy flexible frente a los movimientos sísmicos, y ha durado pues miles de años, ¿no? En los edificios piramidales también algunos de los recintos tienen eso. Esta ciudad fue construida con un diseño planificado previamente. Se puede apreciar eso en la decoración estructural que se fue haciendo conforme se construía. Estas clavas, por ejemplo, han podido ser puestas, tienen también, según los ingenieros, dependen de un diseño previamente establecido para que durante la construcción se hicieran. Y luego se han encontrado, se han identificado en este edificio piramidal y en otros de la ciudad galerías subterráneas, de modo que 1500 años después en Chavín de Huántar ya no nos sorprende encontrarlas mucho más avanzadas, porque hay un conocimiento que se va iniciando y mejorando a través del tiempo. Y este también es un aspecto de mucho interés para hablar de ciencia y no de experiencia solamente. Acá, cuando ha llegado un físico norteamericano y se le estuvo explicando cómo ellos hicieron canales para poder usar la energía del viento en el mantenimiento de un fuego de altas temperaturas. Cada edificio público tiene un altar circular en la mitad baja y en la mitad alta uno cuadrangular. En la mitad baja, por ejemplo, es otro edificio con un altar circular. Entonces ahí se puede ver que hicieron canales en la dirección por donde corría el viento para captar al viento subterráneamente y con esa energía mantenimiento del fuego. En la parte alta los edificios eran cuadrangulares, como ahí se aprecia, y también en la planta. Me dijo este físico: doctora, ¿y usted ha publicado en una revista indexada de ciencias a nivel internacional? Yo le dije, no, bueno, yo no soy física, porque él me dijo, este es el principio o efecto Venturi de mecánica de fluidos. ¿Cómo esta gente se agarraba la cabeza hace 5000 años ya podía tener este conocimiento?
Entonces yo con eso quiero expresar siempre y decir que ha habido conocimiento, capacidad humana para crearlo, producirlo en los diferentes campos de la acción humana, y que nosotros debemos transmitir eso a las sociedades actuales para que nuestra autoestima mejore. Si en el pasado hemos sido capaces de crear conocimientos y desarrollo, porque hemos sido una de las civilizaciones más antiguas del mundo, en América nos hemos adelantado en 1500 años a otra civilización como México, ¿por qué no podemos en la actualidad también hacerlo y ser país desarrollado y no solamente portadores de materia prima? La anchoveta también aprovecharon la energía del sol para deshidratarla y hasta fines del siglo XIX llevarla a la sierra y a la selva. Todas estas redes de interacción, de intercambio, generaron toda una dinámica que benefició económicamente a las poblaciones que habitaron en este valle. Hemos encontrado también la importancia que se le dio al espacio sideral, al conocimiento astronómico, al movimiento de los astros, para poder hacer un seguimiento a los cambios en el clima, para poder controlar el tiempo, tener calendarios y manejar sus actividades de manera organizada. Fuera de la ciudad, en los exteriores de ella, hemos encontrado recintos subterráneos de observación, desde donde salían líneas o alineamientos de piedra en relación con los cambios. Hay marcadores en lobitos con hoyos y también las famosas huancas que están dejando un registro de los cambios que se iban produciendo bajo la observación y seguimiento que le hacían. Y en los lugares donde han pasado aluviones también dejaron espirales cuadrangulares o circulares en esa dualidad andina de la equidad. Consideramos que están relacionadas con el mundo habitado por hombres y por mujeres, para que no se olviden que periódicamente hay estos cambios cíclicos. Los geoglifos, que 3000 años después van a ser mucho más elaborados por la sociedad nazca, ya se inician en Caral, como también la creación del quipu para registrar la información. Cuando lo hemos encontrado, algunos colegas dijeron, no es un quipu, y si es quipu no es tan antiguo. Hemos sacado fechados en AMS del radio carbono 14, sí es un quipu y tiene 2600 a.C. Y en cuanto a si, o sea, la antigüedad está confirmada y que es un quipu también, porque invitamos a especialistas. En quipu vino un norteamericano, Conklin, que es un experto en quipus, y después de estudiarlo dijo que sin ningún lugar a dudas era un quipu. Pero un aspecto que también nos ha interesado mucho remarcar es que no solamente han visto la parte cognitiva del cerebro y se han interesado mucho en los especialistas que creaban conocimientos, sino también la parte emocional, emotiva, para correlacionar y tener pues una armonía entre lo cognitivo y lo artístico, y se expresa en los conjuntos musicales que hemos encontrado, como estas 32 flautas, todas en conjunto enterradas, que están separadas de acuerdo a los íconos que tienen allí en representación. Hemos hecho una investigación con el Laboratorio de Física Acústica de la Universidad Católica para poder conocer los sonidos que emitían estas flautas. Hay variaciones en las embocaduras, estas tienen arcillas que modulan los sonidos, o sea, hay un conocimiento avanzado también en el manejo de estos instrumentos musicales. Y aunque no conozcamos nunca qué música ellos crearon, por lo menos sí conocemos la capacidad sonora que han tenido. Encontramos también estos 38 conjuntos de huesos de camélido, hemos encontrado quenas, sonajas y las antaras. Hemos encontrado antaras que están en diferentes partes, también algunas en conjunto, las que acompañaban al quipu, por ejemplo, y lo que se tiene que remarcar es todos estos logros que se han podido obtener ha sido por esta institucionalidad, por una avanzada organización social y política, a través del manejo del recurso hídrico. El uno, la administración del agua, era general con visión de cuenca, las hayas por márgenes, y eso confrontando con información obtenida de las crónicas y de los estirpadores de idolatrías que se encuentran para esta área del Perú, donde hacen mención incluso al nombre de Caral, porque dice que encontraron a un individuo que manejaba o que estaba llevando
un objeto y que este tipo provenía de un pueblo llamado Caral, o sea que no es un nombre inventado. Nosotros hemos encontrado un centro poblado con ese nombre actualmente y está en las crónicas del siglo XVII con el nombre de Caral. Bueno, para mencionarles esa visión que tuvieron de interactuar, intercambiar de manera interregional para beneficiarse con los productos de costa, sierra y selva, pero no solamente eso, sino también a corta, mediana y a larga distancia. Hemos encontrado en Caral, en los espacios abiertos, no en las plazas circulares, las evidencias de ferias periódicas que allí se habrían realizado en diferentes partes de la ciudad, seguramente siguiendo un calendario de estas para cohesionar a la sociedad y beneficiarla también en los intercambios. Se han identificado una serie de caminos relacionados con las cuencas vecinas, donde el prestigio de esta civilización beneficiada con el intercambio se fue extendiendo a través del tiempo hacia los valles vecinos, no solamente de la costa, sino también de la sierra y de la selva. A lo largo de 400 kilómetros de norte a sur y de 300 kilómetros de oeste a este, se han encontrado una serie de productos, pero asimismo elementos culturales plasmados en la arquitectura, como por ejemplo en Huánuco, en Cotox, o en Piruro, en el Marañón, o a lo largo de una serie de cuencas, en La Galgada, por ejemplo, en el Valle del Santa. Entonces son elementos culturales que ya se habían identificado durante años muy pasados, antes que nosotros empezáramos en Caral. Le llamaban tradición Cotox, ahora con el conocimiento de Caral y los resultados cronológicos se sabe que ha habido pues todo un eje que promovió una interacción intercultural con sociedades que hablaban diferentes idiomas. Por eso su lengua, o la lengua paleoquechua, empezó su extensión como lengua de relación y de beneficio compartido. No hemos encontrado ninguna, en el caso de Caral, no hemos encontrado ciudades amuralladas, no hemos encontrado tampoco instrumentos de guerra, no hay tampoco sacrificios humanos. Hemos encontrado solamente un individuo que tenía 20 años, de acuerdo a los estudios que se han hecho, no era de la zona y provenía de la sierra y no sabemos por qué lo habrían sacrificado, pero es el único caso que se ha encontrado a pesar de los 21 años de investigación en esta ciudad. También hay relaciones a larga distancia. Es frecuente encontrar en Caral una serie de talleres donde se ha trabajado el Spondylus, que no es propio del mar frío, sino de las aguas tropicales, y se ha encontrado en el periodo más tardío, en el sitio de Bichama, la sodalita, que proviene del altiplano del Collao, no hay en territorio andino, según los geólogos, y bueno, una serie también de productos que son derivados de esa interconexión que ha habido entre zonas ecológicas de modo interregional. Entonces, desde Caral se dio pues toda una conexión, una integración en condiciones de paz y en beneficio y con una visión del territorio que no la estamos aplicando en el presente y consideramos que este conocimiento debe ser necesario para que cada parte de nuestro país sea trabajado y se le apliquen las tecnologías necesarias para que los resultados que se obtuvieron en el pasado podamos considerarlos en el presente para mejorar el beneficio del desarrollo social y podamos detener de algún modo ese desborde popular que José Matos Marc mencionaba y que ha hecho pues que en ese desborde no podamos ahora ni siquiera vivir con tranquilidad por las diferencias sociales que se están generando y se han venido generando ya durante varias décadas, concentrando las ciudades de nuestro país la mayor cantidad de población de todo el territorio nacional y abandonando casas y una serie de centros poblados abandonados o fantasmas que ahora se encuentran en el interior del país. Bueno, eso es todo. Termino con ese mensaje que es necesario que conozcamos el pasado para tener también identidad nosotros en el presente, sentirnos seguros de lo que logramos y que tenemos la capacidad para salir adelante y ser un país desarrollado si en esa seguridad nos cohesionamos y tenemos la autoestima que necesitamos para querernos entre peruanos
y no pensar que todo lo que viene de afuera es mejor de lo que nosotros creamos o producimos. Muchas gracias por su atención.